La verdad es que era lindo oírlo, que seríamos cada vez más inteligentes. Y lo cierto es que era así. Las mediciones indicaban que la inteligencia aumentaba año tras año, década tras década. Pero ¿no es cierto que todo tiene un fin? En algunas áreas funcionales estamos empeorando. Hace años que no entrenamos nuestro cerebro de forma óptima. Al parecer, no podíamos avanzar eternamente. ¿Será que ya pasamos nuestro apogeo? Efectivamente, nos estamos volviendo más tontos. Los mayores siempre han dicho que la juventud se está idiotizando. ¿Y si fuera cierto? Empecemos con el siguiente dato. La estupidez no se puede medir. Dame esa pluma. La inteligencia, por el contrario, sí. Un ejercicio clásico de inteligencia. -3, +2, -3, +2, -3, +2, 5. 3, 2. 5. El que domina las series numéricas suma puntos en el test. Sin embargo, no es un rasgo exclusivo del ser humano. Siempre creemos que somos los reyes de la creación, seres superinteligentes. Pero no debemos olvidar que, en el curso de la evolución, no representamos ni un simple instante. En determinadas pruebas, nuestro desempeño es peor incluso que el de un chimpancé. Ahí se nota cuán limitada es nuestra memoria de trabajo. Una persona adulta apenas logra recordar correctamente la posición y el orden de más de 3 números en un lapso breve. Ese joven chimpancé lo logra con los ojos cerrados. Perdemos ante un chimpancé en una prueba numérica, pero a la vez desarrollamos tecnologías complejas. Suena extraño, pero ¿y si estuviera relacionado? ¿Y si perdemos capacidad cerebral justamente porque inventamos tanto? ¿Quién recuerda todavía números de teléfono o sigue viajando sin GPS? ¿La inteligencia artificial piensa demasiado por nosotros? Para saber si el Homo sapiens está en decadencia, primero tenemos que aclarar lo básico. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es sobre todo la capacidad de pensar con lógica y razonar. Tiene que ver con habilidades cognitivas y con pensar desde otra perspectiva. En definitiva, se trata de la capacidad de nuestro cerebro para resolver problemas que después se mide en los test de inteligencia. Esa es una definición subordinada de inteligencia un tanto académica. Concretamente, el rendimiento en un test de cociente intelectual y un test de inteligencia. El primer test moderno de inteligencia lo desarrolló el francés Alfred Binet. Corría el año 1904. Al principio, el objetivo no era encontrar a los más inteligentes, sino a los más tontos. Por mucho que los maestros se esforzaran, algunos niños no aprendían a leer, escribir ni hacer cuentas en el plazo previsto. El sonido es a la música lo que... Un test de inteligencia no se basa solo en números. Yo diría que es C, el idioma. El sonido es a la música lo que la palabra al idioma.
Los ejercicios pueden ser de tipo lingüístico, es decir, juzgar la similitud entre palabras, por ejemplo. Pueden ser ejercicios numéricos y también los hay con figuras. Hay que doblar o girar objetos mentalmente. Es decir, son actividades que, en cierto modo, intentan dividir nuestro pensamiento en átomos. Mediante las pruebas se expresa la inteligencia en un valor numérico o cociente intelectual, abreviado CI, así que parece que sí se puede medir, pero hay críticas. Con estas pruebas no se pueden medir otras habilidades que también son muy importantes para nosotros, como las habilidades sociales, las emocionales, u orientarse en la estepa, por ejemplo. Es decir, una crítica es, justamente, la comparabilidad entre diferentes culturas. Una segunda crítica es que no mide un aspecto muy importante, a saber, el poder hallar una nueva solución ante una nueva situación, lo que llamamos creatividad. En definitiva, lo que entendemos por inteligencia es cuestión de terminología. Estoy muy a favor de la definición estricta de las cosas en la ciencia. Si se puede aislar la inteligencia cognitiva, y se puede, no hay que sobrecargar el concepto de inteligencia con cosas que no tienen nada que ver. Concentrémonos en la inteligencia cognitiva, la que se mide principalmente en los tests de CI. Curiosamente se distribuye en la población, igual que, por ejemplo, la altura. Distribución normal significa que los valores medidos se distribuyen así, muchos en el medio, menos en los extremos. Se la denomina campana de Gauss. Para un CI por encima de 130, se considera que la persona es superdotada. Por debajo de 70 se considera que tiene problemas de aprendizaje. Esto se aplica al 2% de la población respectivamente. ¿Cómo han cambiado esos valores con el correr del tiempo? Un investigador se pasó la vida estudiando eso. James Flynn recogió millones de resultados de pruebas de CI de muchos países y los analizó durante décadas hasta que, en 1984, constató que la humanidad es cada vez más inteligente. Constató que, a partir de 1930, cada 10 años el cociente intelectual subía unos 4 puntos. A eso se lo llama efecto Flynn. El efecto Flynn. Según una persona de inteligencia media en 1984 habría tenido un CI de superdotada a principios de siglo. ¿Por qué aumentó? La genética humana no ha cambiado. No ganamos genes de inteligencia en los últimos 1000 o incluso 10.000 años. ¿Qué pasó para que el valor subiera sin cesar en unas cuantas décadas? Tenemos una mejor alimentación, mejor asistencia médica. También tenemos una educación más amplia. No olvidemos que la educación se ha desarrollado en su forma actual en los últimos 60 años. Aprender a leer, escribir y hacer cálculos de forma más o menos exigente ayuda a desarrollar plenamente el potencial de inteligencia. Gracias a la educación, la medicina y la alimentación somos más inteligentes, pero hay otra razón, nuestro mundo laboral. A principios del siglo XX, casi la mitad de la población trabajaba en la agricultura. Tenían que resolver problemas concretos. Apenas se entrenaba el pensamiento abstracto. Los investigadores preguntaban a los campesinos, por ejemplo, ¿qué tienen en común un pez y un cuervo? Nosotros diríamos que ambos son animales, pero los campesinos respondían, nada, puedo comer un pescado, pero no un cuervo. Lo relacionaban todo con su mundo concreto y casi no podían abstraer. A lo largo del siglo XX, nuestro entorno cotidiano fue convirtiéndose en un mundo en el que aprendimos a pensar cada vez más hipotéticamente. La mayoría de la gente ya no necesita pescar, pero sí tiene que ser hábil con los números y las letras. Cada vez más gente vive en ciudades con vínculos sociales más complejos y más aplicaciones técnicas, es decir, que se le exige más a nuestro cerebro. Se puede demostrar que, en la infancia y la adolescencia, cuanto más se exige el cerebro, más conexiones surgen. Hay más enlaces sinápticos que constituyen la capacidad de cálculo del cerebro. Y sabemos que, cuanto más se usa el cerebro, más rápido es.
La humanidad se hallaba embarcada en un viaje a nuevas esferas de inteligencia. Era necesario recalibrar los tests cada pocos años. Entonces llegó el año 2004. Investigadores noruegos descubrieron que el efecto Flynn había desaparecido. Desde mediados de los 90, los valores del cociente intelectual habían descendido levemente. Un escándalo. Desde entonces, los investigadores buscan las razones. Una tarea compleja, porque cada motivo que se postula pone en tela de juicio nuestra evolución como sociedad. En 2016, el psicólogo alemán Heiner Rindermann hizo una encuesta entre los científicos internacionales sobre las causas de los valores decrecientes de CI. Algunos investigadores sospechaban que los inmigrantes disminuían los valores de CI. Otros conjeturaron que las personas inteligentes tienen menos hijos que las tontas, algo que recordaba a la teoría nazi de los genes malos. Si uno de mis alumnos escribe en un examen que el 80% de la inteligencia se hereda y el 20% son causas ambientales, no aprueba. Se supone que miles de variaciones genéticas distribuidas por todo el genoma contribuyen a la inteligencia de alguien que, en realidad, ha tenido buenas oportunidades de desarrollarla. La hipótesis de la inteligencia heredada supone un cierto alivio, porque lo que se recibe de los padres se ve como una lotería. En 2018, un estudio noruego demostró que la migración no incide en la caída del cociente intelectual, porque los valores disminuyen dentro de la familia, por ejemplo, de padre a hijo o entre hermanos mayores y menores. Otros estudios demuestran que el acervo génico no tiene la culpa de nuestra estupidez. ¿Qué puede ser entonces?